directivos. José Miguel, muy buenas. Hola Marta, buenas tardes. Mucho se ha hablado en los últimos días, y realmente en las últimas semanas o en los últimos meses, de la viabilidad de establecer una jornada de 4 días a la semana y tener ese descanso, ese fin de semana algo más largo de 3 días. Hay estudios que apuntan a que reducir la jornada laboral actual podría aumentar la productividad, ya que los empleados pueden aprovechar mejor el tiempo, pierden menos tiempo de su jornada laboral en algunas menudeces e incluso vuelven más descansados, con las pilas más recargadas y por tanto con más energía para afrontar la semana laboral. Todo esto sí que me gustaría analizarlo contigo, José Miguel. Sin embargo, en términos generales, ¿hasta qué punto es viable esa jornada de 4 días? Pues mira, las pruebas que se están haciendo hasta ahora están funcionando bastante bien. Desde mi punto de vista, tiene que haber un contexto, un entorno creado en la compañía para que funcione. Pero, como tú decías, ya hay estudios, de los primeros países que empezaron con estas pruebas fue Nueva Zelanda, y lo que descubrieron es que se incrementaba la productividad, se incrementaba el compromiso de los empleados, que es algo que todas las empresas están luchando por conseguir denodadamente día tras día. Se incrementaba la satisfacción de los empleados e incluso el trabajo en equipo. Pero lo que es más importante, en este estudio en compañías de Nueva Zelanda, se descubrió que también bajaban los niveles de estrés por la razón que tú decías, ¿no? Que tenemos más tiempo para nuestras cosas, etcétera. Se está probando ahora, vamos a empezar en España, pero se está probando ya en el Reino Unido en más de 3.000, con más de 3.000 trabajadores en más de 70 compañías. Y el modelo, y eso tiene que estar muy claro para cualquier compañía que quiera empezar a hacerlo, tiene que ser un modelo 100, 80, 100. ¿Qué significa esto? 100% del salario, es decir, tú no vas a perder nada de salario. 80% del tiempo, es decir, te reducen un día. Pero lo que es más importante, 100% de productividad. Es decir, se espera que tu productividad se mantenga como estaba, como tú decías antes, ¿no? Que no se pierda el tiempo en menudencias. Se reduce el tiempo, no se reduce el trabajo, no se reduce el tipo de trabajo, la productividad que se espera. Por lo tanto, si todos estos estudios están bien hechos, pues bueno, avalan que como empresa y como país vayamos a ello, porque una de las cosas seguras es que, como estamos ahora mismo en la mayoría de las empresas, no se aguanta, el modelo no se aguanta. Hay muchísimas personas que están sufriendo. Hablamos en otra entrevista de la gran dimisión que viene de Estados Unidos, que están sufriendo, que tienen niveles de estrés altos. Yo me encuentro en mi día a día personas cercanas al burnout, al síndrome de estar quemado. Entonces, el modelo actual no se aguanta. Si quieres, ahora vemos cómo se puede construir este formato. Sobre todo con lo que dices, ¿no? El modelo actual no se aguanta. Mencionabas, efectivamente, lo hemos hablado en programas anteriores, ese síndrome del burnout. Hemos hablado también de esa gran división en Estados Unidos. También lo estamos viendo, de hecho, en algunos sectores aquí en España. No podemos hablar con esos términos de gran división, pero sí vemos que la pandemia ha marcado un antes y un después respecto a cómo están poniendo los trabajadores en balanza su bienestar personal frente a los objetivos profesionales, laborales, incluso marcados por la propia empresa. Vemos como muchos, después de la pandemia, se han planteado un giro radical o no radical, pero sí un cambio en sus vidas, en sus trayectorias profesionales, precisamente porque la pandemia a todos nos puso en una situación bastante límite, en muchos casos, en la que nos planteábamos: si la vida es esto, ¿realmente me merece la pena estar mal, estar quemado en el trabajo? ¿No? Burnout, al final hablamos de eso, de estar quemado en el trabajo. Claro, también esto quizás es un tema que trasciende, ¿no?, a la entrevista de hoy, pero sí que es cierto que muchas empresas están intentando atajar la letra pequeña y diciendo: vale, 100% de productividad, recorto las horas, pero también recorto el salario, pero lo que se pretende es que esas 4 jornadas sean sin reducción salarial, porque evidentemente a muchos trabajadores no les compensaría, por tanto, ver
mermado su sueldo por menos horas. Aquí también muchos tendrían que hacer la balanza y seguir manteniendo el modelo productivo que hemos visto hasta la fecha. Claro, esto, José Miguel, abrías, ¿no?, la puerta a la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos encauzar todo esto? ¿Cómo podemos conseguir que esto sea realidad? ¿Cuáles son las pautas claves a tener en cuenta? Pues mira, comentabas muy bien lo de la gran dimisión que todavía no ha llegado aquí. Te voy a contar una de las razones principales. En Estados Unidos, bueno, tú te puedes marchar, no hay una indemnización o no hay una gran indemnización. En España, muchas veces no te marchas de la compañía en la que llevas muchos años, pues porque al final estás esperando ojo, pues o que venga algo mejor o que, ¿por qué no llevarme esa indemnización que me pertenece y que es parte de o muchos trabajadores piensan que es parte de lo que han trabajado. Sin embargo, yo me estoy encontrando personas que, por supuesto, la compañía no quiere despedirlas, pero que se acaban yendo a puestos similares a los que están o incluso a veces por debajo, perdiendo dinero simplemente porque no aguantan ya más el nivel de estrés, que al final esto también es una gran dimisión. Cuento esto porque es importante que esto de los 4 días empiece a ser una realidad. ¿Por qué? Porque el modelo de 5 días es un modelo del siglo XX y ya no es idóneo para el siglo XXI en el que vivimos, en el que, como tú bien decías, nos preguntamos si hasta qué punto merece la pena acabar así. ¿Cómo se implanta esto? Pues mira, lo primero que necesitamos es una cultura adecuada. Desde el proceso de selección tenemos que saber qué perfiles estamos contratando. Estamos contratando unos perfiles a los que les vamos a pedir que gestionen su propio tiempo, que se autogestionen esa parte de productividad, esos hábitos de productividad, que sepan decir que no a lo que no es importante y que no hagan tareas que se salgan de lo que deben hacer. En definitiva, que tengan una gran eficiencia como individuos y que no pierdan el tiempo, lo de las menudencias que comentabas tú antes. Por otro lado, cuando estamos hablando de empleados, también hablamos de equipos. Los equipos debe crearse una cultura de equipos autogestionados. ¿Qué significa esto? Tú no necesitas un jefe, no necesitas alguien que le diga al equipo lo que tiene que hacer. El equipo debe saber gestionarse de tal manera para que sea capaz de tomar sus propias decisiones. Por supuesto, tiene que haber objetivos claros. Objetivos claros de consecución, no de tiempo. Esto tiene que estar hecho, por supuesto, con un deadline, con un tiempo final, pero da lo mismo que lo hagas a las 2 de la mañana o un sábado tranquilamente a que lo hagas el martes en la oficina o teletrabajando. Es muy importante hacer turnos. ¿Por qué? Porque uno de los problemas que se han descubierto en este tipo de jornadas es que los clientes pueden estar no atendidos como se merecen. Por lo tanto, hacer turnos para que siempre el cliente esté atendido, siempre haya una persona de la compañía que esté trabajando para el cliente. Por otro lado, no olvidarnos del sentimiento de pertenencia. Al final, aunque estemos 4 días, somos parte de un gran equipo, de una compañía, de una organización. Por lo tanto, ese sentimiento de pertenencia, ese compromiso con lo que estamos haciendo más grande que nosotros empleados, es muy relevante. Sin ninguna duda, la tecnología debe ser clave. Yo estoy hablando de productividad, de saber decir que no, pero también necesitas una serie de apps o de herramientas que te permitan ser más productivo. Pero vuelvo al principio. Para mí lo más importante es crear una cultura, un entorno donde tú tengas claro que con el 80% del tiempo tú vas a ser capaz de dar el 100% de productividad que dabas antes. Y la razón es que estás más comprometido, que tienes más emociones positivas, más apasionado por lo que haces y además sabes que tendrás más días para trabajar, para liberar ese estrés, para relajarte o hacer todas esas cosas que sabes que puedes hacer. Una de las cosas que se ha visto es que cuando implantamos la jornada de 4 días, por supuesto, el equilibrio entre vida personal y vida laboral aumenta, pero sobre todo, y esto es muy importante, se consigue un entorno de trabajo más igualitario. ¿Qué significa esto? Significa que muchas veces las mujeres, por cuidado de niños, pues al final o no pueden desarrollar la misma carrera que los hombres o dedican más tiempo al cuidado de niños. En entornos de 4 días, al final todos tienen tiempo para esa parte, con lo cual una de las cosas que a mí me sorprendió cuando lo descubrí que se ha visto es que se convierte el entorno de trabajo en un entorno más igualitario donde esas desigualdades entre hombres y mujeres empiezan a disminuir también, porque, bueno, ambos pueden dedicar más tiempo a sus familias. Y por último, una cosa también muy interesante es que se reduce
la huella de carbón. Es decir, se gasta menos dinero en temas como los costes de energía, etcétera. De hecho, hay un estudio en Utah, en los Estados Unidos, donde una compañía llegó a ahorrar en un año hasta 1,8 millones de dólares en costes energéticos, con lo cual, bien hecho, con esa cultura adecuada, bueno, todo parece favorecer que vayamos hacia allá y que, si no nosotros, ojalá que nosotros, claro que sí, parte de nuestros hijos lo verán como una realidad en breve. Bueno, esperemos, porque desde luego a todos nos gustaría, ¿no?, poder aprovechar mejor el tiempo en el momento de estar en el trabajo y también poder tener más tiempo libre. José Miguel, te voy a hacer una última cuestión, pero antes, como hacías esta reflexión, precisamente esa conciliación familiar, de cómo la mujer, al haberse incorporado al mercado laboral, muchas veces o debe aceptar jornadas parciales para poder compaginar esa vida laboral con la conciliación familiar, ya no es solo que tenga que aceptar a lo mejor trabajos parciales, o incluso que no pueda plantearse el poder escalar en puestos profesionales. Es que muchas veces incluso las parejas jóvenes no se plantean en estos momentos tener hijos porque los dos quieren poder trabajar a partes iguales, poder ascender, poder evolucionar en sus trayectorias, y ahora mismo no ven posible la conciliación, más allá de otros problemas, de encarecimiento de la vida, de salarios bajos, más allá de todo esto, pero también es otro de los problemas. Ya no solo que se ve afectada la mujer, es que también nos vemos afectados desde un punto de vista demográfico, y precisamente no somos un país joven, somos un país cada vez más envejecido. José Miguel, antes de nada sí que te quería lanzar una última cuestión, porque precisamente este modelo intenta de alguna forma eliminar de plano el tradicional calentar la silla, ¿no?, el presencialismo, que ya hemos visto de alguna forma cómo se ha estado eliminando un poco gracias al teletrabajo debido a la pandemia. Alguna cosa positiva nos ha traído la crisis sanitaria, pero claro, el hecho de estar aquí calentando silla, estando sí o sí presentes, que nos vea el jefe, que nos vean nuestros compañeros, siempre se valora mucho mejor, incluso aunque no seamos del todo productivos. Con este modelo también estamos intentando desarraigar un poco esta creencia. Sí, mira, aquí estás en un punto muy importante. El presentismo se mantiene pues, porque hay un tipo o varios tipos de generaciones a los que les gusta ver a sus equipos, normalmente generaciones más antiguas, que ya tienen responsabilidad sobre equipos, son líderes de equipos y les gusta ver a sus equipos, les gusta ver a las personas que están ahí, que parece que están trabajando, que están delante de un ordenador o delante de su herramienta de trabajo, la que sea. Este es uno de los problemas de este tipo de cosas, tanto el teletrabajo como la jornada de 4 días, que es que ahora mismo hay 4 generaciones trabajando al mismo tiempo en un entorno laboral. Tenemos a las baby boomers, tenemos generación X, tenemos a la generación Y o millennials, y tenemos a los centennial, que ya están también, personas de 24, 23 años, que ya también están en el entorno de trabajo. Claro, los baby boomers y la generación X pues siempre ha sido todo presencial, entonces les gusta mucho ver a la gente. Por eso, para mí era muy importante lo que te decía, crear esta jornada de 4 días implica crear una cultura donde todos los líderes, los managers, los primeros, sean conscientes de que sus equipos van a ser capaces de autogestionarse como equipos y también individualmente. Y ellos deben darle la confianza para que esto ocurra. Es decir, el líder no puede estar detrás, no puede estar controlando, viendo que todo está pasando. El líder debe dar el entorno, debe dar las herramientas para que las personas sean capaces de tener esa eficiencia y esa autogestión de la que estamos hablando todo el rato. Tiene que haber un cambio de paradigma en los líderes también. Esto es algo que yo llevo trabajando mucho tiempo. El presentismo como tal no es la base de la productividad, no es ni siquiera lo que mantiene la productividad. Lo que mantiene la productividad es la eficiencia. Para conseguir esa eficiencia, una de las cosas que tú tienes que conseguir es que tu equipo tenga ganas. Para que un equipo sea un equipo de alto rendimiento, tiene que tener pasión, tiene que tener compromiso, tiene que tener ganas de hacer, tiene que tener solidaridad entre ellos. Y ahí el líder tiene mucho que decir en generar ese entorno, ese contexto. Todavía
bueno, pues nos faltan muchos líderes que sean capaces de hacer eso, pero es verdad que están cambiando y es verdad que muchas compañías están trabajando en transformar ese liderazgo para que al final tú le das más poder a tu gente y tu gente al final, la mayoría de las veces, te sorprende desarrollando y desenvolviéndose con todo el talento que todos tenemos si se nos dan las circunstancias adecuadas para que florezca, por decirlo de alguna manera. Pues nos quedamos con esos mensajes y sobre todo con la imagen de que este modelo laboral de 5 días pertenece al siglo pasado y ahora tenemos que avanzar. En pleno siglo XXI, esperemos que eso dé realmente sus frutos positivos, que veamos una mayor productividad y que también esa mayor productividad vaya acompañada de mayores oportunidades de descanso y evitar, por tanto, esos escenarios de estrés, ansiedad que se manejan y están muy presentes hoy en día en el entorno laboral, en el entorno profesional. Muchísimas gracias, como siempre, José Miguel Sánchez. Un abrazo. Seremos positivos porque todos los estudios van por ahí. Un abrazo fuerte. Chao. Nosotros nos quedamos con esa perspectiva, con